Atención, no me considero un experto ni nada por el estilo, este vídeo solo son consejos y mi proceso para crear personajes a forma de guía para quien quiera aprender un poco, o por si tienes curiosidad. En este vídeo vamos a ver tanto la creación de la personalidad, su historia, como esta última afecta de cierta manera al personaje, como hacer que sus diálogos se sientan distintivos. Y aprovechando que más o menos sé dibujar, también vamos a hablar del diseño y cómo hacerlo destacar sin llegar a lo exagerado. Cabe recalcar que en este vídeo no vamos a tocar a fondo el tema de cómo desarrollarlo, ya que eso lo vamos a dejar para un futuro. Para este vídeo voy a usar de ejemplo a un personaje de mi última serie en la actualidad, el cual va a ser el hijo de Thomas, Dimitri, del cual aún no hice un diseño, pero que vamos a aprovechar este vídeo para hacerlo. Así de paso puedo mostrar mi proceso, y ustedes aprenden mirando. Personalidad. Muchos se van a sorprender porque empiezo por este punto, ya que muchos piensan que para crear un personaje primero hay que pensar en cómo se ve, y aunque en algunos casos eso puede servir, en este vídeo estoy hablando de mi proceso. Y en cuanto a mí, me encanta primero pensar cómo interactúa el personaje con el mundo y las demás personas antes de pensar en su pasado, o cómo este se va a desarrollar a lo largo de la historia. Para empezar, háganse estas preguntas. ¿Qué rol cumple este personaje? ¿Es el protagonista, secundario, principal, antagonista, etc.? Y en segunda pregúntense, ¿este personaje tiene alguna relación establecida con otro de los personajes desde antes que empiece la trama? Esta última pregunta es para que ustedes puedan saber si el personaje con el que tiene relación pudo afectarlo de alguna manera antes del comienzo de la historia, sea amistad, algún recuerdo lindo o incluso un trauma o una enemistad. Ahora, como dije antes, voy a dar el ejemplo con el personaje de Dimitri. En cuanto a él podemos empezar con que es un chico atrevido, algo pícaro, inteligente y que tiene el ego algo inflado. Sumado a esto, uno de sus rasgos importantes es que siempre quiere ayudar a los demás, a pesar de que su ayuda no siempre sea bien recibida por su actitud de «soy el mejor». Eso obviamente es una descripción básica, porque una personalidad no se define en cómo es el personaje, sino en cómo se comporta, y eso trata de todo en general. Un ejemplo muy obvio es que todas las personas suelen caminar de manera distinta. Por ejemplo, algunos caminando con los puños cerrados, otros con las manos abiertas. Algunos mueven mucho los brazos, y otros los dejan casi estáticos. Así como el caminar, puede haber muchas cosas que lo caractericen de forma física, cosas como costumbres o cómo se para. Por ejemplo, volviendo con Dimitri. Él suele morderse ligeramente la lengua cuando está nervioso. Pero también suele caminar de manera lenta y vaga, como si todo lo que estuviera alrededor tuviera que hacerle espacio para pasar. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia, costumbres, tics, cómo se mueve el personaje. Ahora, otro punto importante y a trabajar es, así como su forma de moverse o sus costumbres, es el cómo habla este personaje. Y no me refiero solo al cómo suene su voz, sino al cómo se comunica con el mundo. Para usar de ejemplo tenemos a Dimitri, quien al ser extrovertido y atrevido no tiene problemas con expresarse y usar su labia para burlarse o dejar bien claro las cosas a los demás, ya sea con indirectas o de manera sarcástica. Por otro lado, tenemos a Agatha, un personaje que ya apareció en mi última serie hasta la fecha y que su personalidad al hablar refleja a una persona directa, seria, y que socialmente es muy torpe. Por lo que suele decir lo que piensa sin muchos pelos en la lengua. Ahora procederé a dar unos diálogos sueltos de estos personajes para que entiendan el punto. Obviamente ambos utilizarán la misma voz para que no puedan distinguirlos por el cambio. Diálogo número 1. Ah, mira que me trae el viento. Tú debes ser el nuevo. Bueno, dejemos eso un momento. Tu uniforme te queda enorme. ¿Acaso no quedaban de tu talla? Diálogo número 2. ¿Tú eres el nuevo? Como sea, empieza a moverte, no tenemos todo el día. En estos dos ejemplos, si es que lo hice bien, se habrán dado cuenta de que el primer diálogo es de Dimitri, y el segundo es de Agatha. En este caso intente exagerar al máximo sus personalidades para dar el ejemplo. Intenta pensar muy bien este punto, porque parece tonto, pero muchas veces tus personajes parecen vacíos porque carecen de su propia voz, de su forma característica de hablar.
Ahora, volviendo con el punto de las costumbres, también es importante que establezcas algunos rasgos fijos de tu personaje. Ejemplo, sus miedos, cosas que le gustan o le apasionan, cosas que odia o le dan asco. Por ejemplo, a Dimitri le encantan las frutas como la manzana roja, las naranjas o, en especial, las uvas o bayas. Pero odia casi todos los vegetales, solo disfrutando de algunos como la lechuga, el tomate o las papas. El último mencionado también le tiene miedo a estar solo, o mejor dicho a quedarse solo. Pero aparte de esto, y ligando todos los puntos anteriores, todos estos conceptos pueden estar ligados a su pasado, que es de lo que vamos a hablar ahora. Trasfondo e historia del personaje. Con este punto nos referimos obviamente a la historia del personaje antes del comienzo de la historia o de la trama. Mucha gente se olvida que sus personajes, dentro de sus universos, son personas, o seres vivos que tuvieron una vida antes de ser sus marionetas personales. Siempre de ejemplo para este tipo de casos suelo usar el tema de conocer a una persona. Porque por ejemplo, digamos que conoces a un tipo que se hace tu amigo. Por obvias razones, ese tipo no empezó a vivir y existir cuando tú te interesaste en él. Obviamente él tiene una vida fuera de ti, un pasado, algo que lo hace ser como es. Las personas normalmente suelen olvidar este detalle. Y aunque no te pido que lo escribas todo a detalle, pero por lo menos pensar en cómo fue toda la vida de ese personaje, aunque sea una idea vaga que justifique algunos comportamientos o actitudes. Por ejemplo, una persona con miedo al abandono suele estar ligado a la ausencia de una figura importante en su vida, sea familiar, amigo, pareja que los dejó en un mal momento. O aquellas personas que tienen miedo a estar sin personas a su alrededor. Quizás resienten mucho la soledad porque en su infancia vivían rodeados de personas y ahora ya no es tan fácil estar rodeado de gente todo el tiempo. También podríamos hablar de cómo una persona que siempre es positiva, puede estar influenciado por alguna persona de su pasado que siempre estaba para él, y que le deseaba lo mejor. Quizás tu personaje camina o se queda parado de cierta forma, intentando imitar a una persona que admira o quizás quiere transmitir algo con su postura o acciones que en realidad no siente. Por ejemplo, una persona segura de sí misma se suele parar recta y con la cabeza en alto, mientras que alguien más retraído suele ir con los hombros algo bajos y ligeramente encorvado o con la mirada ligeramente baja. Todas esas cosas, esas costumbres, formas de hablar, expresarse y demás que hablamos en el punto anterior, pueden estar ligadas tranquilamente con la historia del personaje antes de que comience la trama de tu historia. Ahora, volviendo al personaje de ejemplo que puse, Dimitri, como mencioné antes, este es muy pícaro y tiene el ego bastante subido, esto debido a que en su vida estuvo muy presente un personaje llamado Derek, alguien muy sarcástico, y que siempre parece muy seguro de sí mismo. También hay que tener en cuenta la influencia de su padre, Thomas, quien siempre lo ha criado con la enseñanza de poner a los demás por encima de uno mismo. Todo eso, sumado a que admira que su padre y todo su grupo se dediquen a proteger el país y a su gente, le dan este sentimiento de admiración, que lo hace querer ayudar como ellos, verse tan seguro como ellos. Que lo admiren, que la gente que quiere se sienta segura a su lado. Lo que a su vez muchas veces lo obliga a tragarse sus problemas, sus dudas. Porque quiere parecer fuerte. En su mente siempre ronda un pensamiento parecido a esto. Tengo que ser una roca, firme y segura. Pero claro, a las rocas las erosiona hasta la más suave de las brisas o mareas. Puta madre, ya me puse profundo. Volviendo a lo principal. Para resumir, esta es de las partes más importantes, ya que con esto construyes los defectos, virtudes, costumbres, personalidad e incluso algunos tics de tu personaje, defines quién es y por qué. Y obviamente esto también está ligado a su desarrollo a lo largo de la obra. Pero como dije antes, eso lo voy a dejar para otro vídeo. Balance. Bien, este punto es algo corto comparado con los anteriores. Ahora, ¿a qué me refiero con balance? Bueno, básicamente me refiero a que aunque tu personaje pueda tener todas virtudes, también necesitas cosas en las que flaquee o que sean defectos o inseguridades. Más que nada esto se hace para que el espectador pueda conectar de alguna manera con el personaje, que lo sienta humano, y sobre todo, también lo veo como una forma de complementar a los personajes.
Un ejemplo con mis personajes, tenemos a Agatha, que como dijimos antes, es malísima para entender a la gente y muy directa. Pero su análisis frío y su forma directa de hablar es eficiente en su campo, y la deja tomar decisiones que para otros serían muy complicadas. Por otro lado, tenemos a Derek, su hermano, que contrario a su hermana sí puede simpatizar y conectar con los demás de manera más sencilla, lo que lo deja manejar una charla o situaciones referidas al diálogo de manera bastante buena. Pero que cuando se trata de situaciones tensas o de mucha presión suele tardar en reaccionar o directamente entra en pánico, o incluso es impulsivo, a veces tomando malas decisiones por esto último. Con estos puntos fuertes y débiles hago que se complemente con los otros personajes. De esta manera también logramos que todos los personajes principales tengan un rol en el que están establecidos y que no pierdan importancia durante la obra. También estos defectos o debilidades no solo pueden ser psicológicos o emocionales. Por obvias razones pueden ser físicos. Quizás tu personaje es muy bajo en estatura, lo que le dificulta su objetivo en la obra, o quizás tu personaje quiere ser pro gamer del LoL, pero resulta que nació sin una mano. O quizás la perdió en un accidente, lo que le dificulta jugar. Cuestión, son cosas que suma a los personajes en general, algo que les da un balance en su mundo junto con los demás personajes, que los hace destacar del resto, sea para bien o para mal. En esta sección también podríamos agregar el cómo este personaje se comporta con extraños o con conocidos. Porque tomándote a ti como ejemplo, por obvias razones no tratas a un desconocido de la misma forma que tratarías a tu amigo de toda la vida. Diseño. Acá mucha gente va a pensar, ¿para qué veo esta parte del vídeo si no sé dibujar? Y la respuesta es simple. Aunque solo escribas, igual vas a tener que tener una descripción o imagen mental de cómo se ve tu personaje. Porque obviamente antes de dibujar hay que imaginarnos a este personaje, a esta persona que ya construimos tanto en lo más básico como su forma de hablar o moverse, su mente e incluso su historia. Todos los pasos anteriores congenían en este último, para dar forma al ser que acabamos de crear. Ahora, este apartado contará con subapartados, más que nada para tener todo bien ordenado, y el primero de ellos es la imagen mental. Ahora, quiero que pienses y analices todo lo que por ahora has creado de tu personaje, su personalidad, sus costumbres, su historia, la forma en la que ve y piensa en otros. Y con toda la información que tienes, te lo imagines físicamente. Ojo, solo físicamente, no estamos hablando de ropa todavía. Como ejemplo, el personaje que puse para este vídeo, Dimitri. A él me lo imagino delgado, algo bajito, con un peinado corto y rebelde. Una mirada u ojos que desafían la autoridad y con una tonta sonrisa confiada en la cara. Profundizar. Ya en este punto, con una imagen algo vaga de lo que queremos, tenemos que ponernos a describir físicamente al personaje con más detalle, y de paso profundizar en el diseño con cosas del mundo. O incluso poner algo en su diseño que llame la atención o lo distinga de los demás. A continuación mi descripción de Dimitri como ejemplo. Obviamente es adaptado a mi modo de escribir, no hace falta que lo hagan exactamente como yo. Dimitri, un joven de 16 años que posee unos ojos amarillos que brillan con picardía, y una sonrisa que destaca por su astucia. Su piel morena algo clara y su cabello negro desarreglado le daban un toque aún más rebelde a su ya aparente ansia por comerse el mundo. Todo lo contrario a su físico, el cual aunque delgado, no estaba descuidado. Lo que sumado a su altura de 1,67 metros, lo hacían parecer algo más delicado de lo que en realidad era este joven con la personalidad de un zorro. Bueno, ya terminada mi descripción quiero decirles que no tienen que limitarse o ser tan completos. Hay gente que le gusta describir hasta el tipo de nariz. Aunque hay que decir que si el personaje tiene alguna característica que haga falta destacar, está bien recalcarla. Por ejemplo, alguna marca de nacimiento visible a simple vista, algún lunar en la cara, o incluso cicatrices o manchas en la piel. Ahora, pasando a otro punto. Como pudieron oír en mi descripción, hay dos cosas que son curiosas o que destacan. En primera, Dimitri cuenta con ojos de color amarillo, que si son observadores sabrán que eso no es normal. Y por otro, tenemos que lo compara con un zorro en cuanto a personalidad. Estos dos puntos se deben a la historia y el mundo en el que se desarrolla.
Por eso les dije que tienen que tener en mente el mundo también para el diseño o el personaje en sí. Por ejemplo, los ojos amarillos en esta historia simbolizan que esa persona es un supersoldado. En cuanto a la comparación con un zorro, esto se debe a que todos los personajes principales tienen un apodo que es el nombre de un animal. Esto para reflejar su modo de actuar o su físico. Por ejemplo, tenemos al padre de Dimitri, Thomas, que de apodo tiene Toro, debido a su gran tamaño y fuerza, y a que siempre carga hacia adelante contra los problemas. También tenemos a Derek, al cual lo llaman Raya, por las mantarrayas obviamente. Es un animal no muy peligroso, y que de hecho se alimenta principalmente de plancton, krill, y peces pequeños, reflejando que Derek no suele ir por cosas grandes o que incluso en muchas ocasiones prefiere quedarse en su zona de confort, pero que a su vez no hay que tomárselo a chiste, así como las mantarrayas, que poseen un aguijón venenoso. Y en cuanto a Dimitri, creo que no hace falta mencionar porque lo comparo con un zorro, literal su personalidad está basada en lo que se cree y sabe de los zorros. Se sabe que son animales inteligentes, que son astutos, ágiles. Y por supuesto, hábiles depredadores a pesar de su tierno exterior. ¿Ven a lo que me refiero? Con tan solo 2 elementos de este mundo, he hecho que el personaje tenga características físicas y en su personalidad que destacan o llaman la atención del lector. Por otra parte, tenemos en cuenta también que Dimitri es hijo de Thomas, por ende, es normal que se parezca a él o a su madre. Por temas de la trama, obviamente el chico es casi idéntico a su padre. El mismo tono de piel, el mismo color de cabello, y los mismos ojos amarillos. Acá quiero aclarar una cosa, no sé si saben cómo funciona la biología, pero si van a hacer que 2 personajes tengan un hijo, no hagan una amalgama rara. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a personajes con un color de cabello mezclado al de sus padres, o un tono de piel también como si fuera una fusión. Recuerden que cuando se engendra vida, hay genes más fuertes que les ganan a otros. Por eso un hijo o hija puede tener los ojos de su madre, pero el cabello de su padre. Porque esos genes serán más fuertes que los otros. O sea, es más complejo que eso, pero lo estoy intentando explicar de manera simple. Vestuario. Bien, llegamos a uno de los puntos más importantes. Y ahora tú pensarás que quizás la apariencia física era lo más importante. Pero no, estás completamente equivocado. Ya que la apariencia física puede estar restringida por el país o zona donde nazca o sea creado el individuo, o quizás por reglas de su mundo o raza. Pero aquí, con su vestimenta, es cuando vamos a reflejar toda la personalidad del personaje. Ahora pregúntate esto, según su personalidad y sus gustos, ¿qué tipo de ropa usaría tu personaje a diario? ¿Qué colores? ¿Qué materiales utilizaría? ¿Acaso siempre va casual y cómodo? ¿Quizás prefiere verse bien todo el tiempo? ¿O quizás prefiere mostrar un poco más de piel de lo habitual? También podrías preguntarte si tiene alguna marca de preferencia, aunque eso yo lo considero algo muy secundario. Pero eso sí, créeme que decir que tu personaje es fan de cierta marca o cosa en específico suma a su personalidad y hace que el espectador sienta que es más humano. En esta instancia puedes buscar referencias, o incluso ponerte creativo si en tu mundo hay cierto tipo de ropa. Por ejemplo, si tu historia es medieval. Por obvias razones tienes que seguir los patrones de aquella época o zona, lo mismo con cada país o época, incluso si es un mundo de fantasía, puedes explorar sin salirte de los límites establecidos por el mundo o por tus reglas, mientras quede con tu personaje. Ahora, usando de ejemplo a Dimitri, vamos a dar un ejemplo textual de qué ropa usaría normalmente. Esto sería una descripción vaga para saber en el resultado final qué prendas buscar o usar como base. Sabemos que Dimitri es atrevido, astuto, que tiene el ego inflado, que quiere parecer fuerte para los demás y que le suele gustar presumir. Obviamente alguien como él usaría ropa llamativa, que exhiba su cuerpo o que parezca que esté deseando que lo mires. Como si te estuviera llamando. Algo así tienes que pensar en primera instancia, para saber qué tipo de ropa estás buscando, o qué quiere expresar el personaje con su vestimenta. Teoría del color. Bien, ahora me voy a poner modo profesor a explicarles teoría del color y cómo las formas transmiten cosas de su personaje. Empecemos con lo más sencillo, el color.
Aquí les voy a explicar algunos consejos rápidos que yo suelo utilizar seguido, luego es a gusto de ustedes si quieren seguir investigando. En primera, todos aquí sabemos que los colores se dividen en cálidos, que vendrían a ser colores como el rojo, naranja, amarillo, y los fríos, que vendrían a ser como el azul, el morado o el verde. Eso sí, que se dividan en categorías, no significa que no puedan mezclarse en un diseño, solo lo menciono para que puedas saber qué tono tiene cada uno, para saber qué tipo de paleta usarás para representar a tu personaje. Por ejemplo, en el caso de Dimitri, dijimos que es alguien que quiere llamar la atención, y que es atrevido y pícaro. Así que una paleta bastante viva de colores cálidos podría ser la solución perfecta, teniendo en cuenta que ya cuenta con un color cálido en su paleta de colores, el cual es que sus ojos son amarillos. Ahora hablando de colores, también sabemos que estos pueden significar o transmitir ciertas cosas. Por ejemplo el azul, el cual puede simbolizar tranquilidad y estabilidad, o el verde que puede significar esperanza, frescura o cosas como la sanación. Así como cuando las farmacias tienen cruces verdes en vez de rojas. Esto es importante, porque con la ropa y los colores que tu personaje tenga puedes transmitir rasgos del mismo, o incluso puede que el personaje quiera transmitir algo que en realidad no es. Por ejemplo, ¿recuerdan esa época de audioseries con demonios? Bueno, la mayoría utilizaba colores rojizos para sus poderes. Esto es así, ya que el rojo es un color que muchos asociamos con el poder, con la presencia, y sobre todo que asociamos a los demonios. Pero aparte de eso, el rojo también es un color que llama la atención, algo que te dice, hey, préstame atención. Por esas cosas normalmente en los dibujos animados el líder o protagonista lleva algo de color rojo. Por otra parte, y ahora viene lo importante. Existen ciertas formas de mezclar los colores para generar una armonía en el diseño. En esta ocasión solo voy a enseñarles 3, pero ya será trabajo suyo investigar más si es que les apetece. Para empezar, obviamente necesitamos un círculo cromático para hacer este tipo de ejercicio, así que ya teniendo ese círculo cromático, podemos empezar. Ahora, imagina que el color principal de tu personaje es el verde. Entonces, ¿cómo podrías combinarlo? Bueno, la primera forma es utilizando los colores aledaños al verde, o sea, el amarillo o el azul. La segunda forma sería utilizando el color contrario al verde, o sea, el que está al lado opuesto de su lado del círculo, que en este caso sería el rojo o el naranja, dependiendo del tono de verde. Y por último tenés esta forma a la que me gusta llamar la tríada. Básicamente tomas tu color, que como dijimos, es el verde, y trazas un triángulo. Hecho esto podemos ver que los colores que nos quedan son, el verde, el morado y el naranja. Obviamente todos estos son ejemplos sin tener en cuenta la tonalidad, ni la intensidad del color, en esos casos tendrán que probar o buscar otras imágenes de círculos cromáticos que contengan los tonos para poder aplicar la teoría. Por ejemplo a Dimitri, teniendo en cuenta que tiene los ojos de color amarillo, podríamos acompañarlo con colores como el verde, naranja, rojo o incluso el morado. Formas. Bien, este apartado sí es más simple que el anterior, ya que esta se refleja más que nada en el físico o ropa de manera más escondida, y que si dibujas puede variar según tu estilo de dibujo. Un ejemplo, mi estilo de dibujo es algo caricaturesco, e intenta tener la mayor cantidad de líneas rectas posibles. Por ejemplo, los círculos o curvas pueden significar calma, amabilidad o suavidad. Los cuadrados pueden simbolizar el equilibrio, estabilidad o seguridad, mientras que cosas picudas como los triángulos significarían cosas como riesgo y desequilibrio, a pesar de que el triángulo tiene 3 lados iguales. Dicho esto, por obvias razones en el diseño podemos pensar en cómo implementar estas formas de manera discreta. Por ejemplo, quizás el cuello de una chaqueta que termina en forma recta de un rectángulo, o quizás que el peinado del personaje tenga muchos picos. También podría tener pantalones muy anchos que cierren con una curva semicircular, dando esa suavidad al diseño. Bien,
Dicho esto, puta madre, me sentí re profesional diciendo eso. Es como cuando pones no obstante en un trabajo que está todo lleno de falta de ortografía en la escuela. Pero bueno, continuemos. Eh, quería hacer esta parte final del video con mi voz para agregar, primero que nada, para saludar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? La concha de tu madre. Y segunda, para, para decir algunas cosas que no dije en el texto, porque no me pareció muy importante, pero que serían cosas para recalcar, ¿no? En primera, con la vestimenta también puedo jugar con el estándar del personaje, porque por ejemplo, no es lo mismo ver a un chabón con un traje nazi que era un chabón vestido normal, ¿entendés? O sea, lo que dijimos de transmitir con la vestimenta. Después también podría jugar con el nombre o otras cosas. Por ejemplo, yo cuando se trata de un mundo que creo yo, me gusta, ¿cómo se llama esto? Hacer juegos de palabras con los personajes, con el nombre de los personajes. Sea en un idioma o en otro, o a veces en diferentes idiomas. Por ejemplo, podría ser un juego de palabras que la primera sea en latín y la segunda sea en francés o algo así, ¿entendés? Pero obviamente si estás en un cierto país o tu mundo está basado en un cierto país, estaría bueno que agarres nombres típicos de ese país, porque por ejemplo no vas a estar en Rusia y va a haber un chabón que se llama Paco Ramírez, ¿entendés? O sea, la única forma es que sea extranjero o que sea hijo de inmigrantes, la única manera. Pero bueno, creo que no tengo nada más que mencionar. La verdad espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y feliz Navidad y próximo año nuevo, porque no sé si voy a subir video antes de eso, así que se los digo ahora.